No, después voy a tener problemas con la familia. Bueno, respecto a las posturas de la misa. Bueno, me hicieron una pregunta acá las chicas que la voy a compartir con todos. El tema de cuando... La otra no, la primera no, sí, la segunda no, la vemos cuando toque la rodilla. El tema de arrodillarse o pararse en el momento de la comunión. Generalmente los libritos de guías de misa tienen un error, pero hay errores que son errores bravos y que hay que corregirlos, y hay errores que a veces no sé cómo corregirlos porque en muchos lados se hacen y hasta qué punto uno corrige, si corrige o no corrige, aunque parezca un trabalengua. El tema real es el siguiente, que dicen, nos ponemos de pie para recibir al celebrante, dicen algunos, o algunos para recibir al que preside la misa en nombre de Cristo. Ambas cosas son erróneas, porque el concilio hace hincapié que no es un invento de concilio, ya lo encuentran en la Mystici Corporis Christi de Pío XII. Celebra toda la comunidad, el sacerdote preside, pero el sacerdote preside y celebra con su lugar en la asamblea, que es in Christo capitis, en Cristo cabeza, dice el concilio, en Presbyterorum Ordinis, in Christo capitis, en Cristo cabeza. Es decir, que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, no dice este es su cuerpo, esta es su sangre, dice este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in Christo capitis. ¿Entienden? Es un error decir en nombre de Cristo, porque en nombre del presidente de una república o del rey de un reinado va el embajador, va en nombre de, porque el embajador no es el rey, no es el presidente. Pero en cambio, los sacerdotes, en el momento de dar el sacramento, somos Cristo. Cristo nos asimila a Él, para ser correcto. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿es un error? Sí, es un error, salvo para el que no entiende nada. Porque el que entiende algo tiene que entender esta diferencia. Y es un error que se puede tolerar, sí se puede tolerar. ¿En qué sentido se puede tolerar? En el lenguaje común, que habitualmente hablamos así. O podemos decir como por antiguamente dice escuchar misa. ¿Por qué se dice escuchar misa? No, dice yo celebro la misa, o yo participo, o yo vivo la misa, dice por ahí alguna mezquita piadosa. ¿Por qué se dice escuchar misa? Porque antes había misa rezada y misa cantada. Entonces escuchar misa o decir misa. El cura decía misa, si decía la misa rezada, y el fiel escuchaba la misa si era cantada. De ahí viene escuchar y decir misa. Eso es un lenguaje imperfecto, por supuesto, es un lenguaje imperfecto. Pero es tolerable como cuando decimos sale el sol, porque el sol no sale. La rotación de la Tierra está en contra, pero el sol no sale. El sol es el centro del sistema solar. El sol, pero no está mal. Alguno lo meten preso en gramática si dice salió el sol. Bueno, si se sabe lo que se está diciendo, en principio no había problema. Ahora, los que hacen los guiones, estaría bueno que los redacten lo mejor posible. Si en el guión de la misa se dice in persona Christi, ¿es correcto? ¿Se puede usar o no? ¿Y cómo no se va a poder correcto si le acabo de decir que lo dice el Presbyterorum Ordini? Perfecto. Claro. Lo que pasa es que también hay que ver qué grupo de fieles vienen y es decir, qué nombra. Recibimos al sacerdote que preside in nomine capiti Christi la Eucaristía. Bueno, sí, se puede hacer. El tema que sea lo más correcto posible y a la vez el guión tiene que ser pedagógico. ¿No tendría que decir celebramos todos juntos, recibimos al sacerdote? Tampoco la simplificación pastiche. Ni muy pelado ni dos pelucas. Sí, celebramos juntos, pero si falta el sacerdote no tienen Eucaristía. ¿Ven la diferencia? Como unos chicos cuando empezaron esto de la igualdad, de que dicen que una vez en una facultad que estaba dando unas clases, me dicen padre, dice, nosotros somos todos iguales, usted será cura, pero nosotros somos iguales. No, digo, no somos todos iguales, porque vos pagás para venir y a mí me pagan para dar clases. No somos iguales. En ese sentido, en el orden de la misa es distinto, porque si todos celebramos, siempre todos celebramos, porque el que celebra es Cristo, pero si no hay sacerdote no se verifica la transustanciación. No hay.
lo que dice San Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, lo que muy aptamente se nombra como transustanciación. ¿Cuándo es celebración de la palabra? Celebran todos juntos, pero no es la misa. No hay, dice el concilio, habla de la confección de la Eucaristía. No hay confección de la Eucaristía. Para que haya confección de la Eucaristía tiene que haber un sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Un presbítero o un obispo, que en Cristo cabeza consagra, porque puede decir a título propio sobre el pan y sobre el vino: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Se celebra en la acción única de toda la asamblea, pero que para que sea ese tipo de asamblea, que es la celebración de la Eucaristía, tiene que haber un ministro ordenado en el grado de sacerdote, siendo presbítero, o en el grado de sumo sacerdote, siendo obispo. Padre, en el marco de una misa, en el momento de la consagración, ¿es correcto que una persona del coro cante justo en ese momento un canto en el momento de la consagración? Temas particulares después. ¿Alguna otra pregunta siguiendo el hilo? Lo voy a responder, pero después. Porque si no, nos ponemos en un debate. Y en un debate concreto de la Capilla Santo Domingo, que lo podríamos debatir allí. Me parece que ya no viene más esa persona, por otro lado. Lo que pasa es que en su parroquia lo hace, y ha venido 2 veces a la Capilla de Santo Domingo, y lo ha hecho porque en algunas parroquias se hace. Vuelvo a lo mismo, lo pedagógico. Acá no se trata de si tengo razón o no. No somos un late show, o no somos esos shows que hacen en la televisión de que nos peleamos en público a ver quién tiene razón. Sino que se trata de ver la Eucaristía real que tengo. Yo hay un montón de, como ustedes comprenden, tengo una idea de liturgia. No digo que soy el liturgio, pero tengo una idea de liturgia. Pero yo, que tengo una idea y que sé cómo viene la mano y que lo puedo expresar en más de un idioma, no estoy corrigiendo a cada rato. ¿Por qué a veces ese deseo de imponerse a la opinión del otro fuera de una sana, por ejemplo, pedagogía? Porque lo que se quiere buscar cuando se hace una introducción, un guión, es pedagógicamente introducir. El guía no tiene que ocupar el lugar del sacerdote. El magisterio está en el ministro ordenado o en el diácono, que es ordenado también, en orden al ministerio, o en el laico, que en algunos casos puede hacer la homilía o puede presidir una celebración paralitúrgica, que no es litúrgica. Puede el laico y hacer un comentario de la palabra. El nuevo código autoriza, siempre y cuando el sacerdote de la parroquia, quien es el pastor propio, autorice. Es decir, el laico no puede hacer una ceremonia, una celebración de la palabra y eso ya suple todo. Eso suple cuando el encargado de la comunidad dice que suple. Por ejemplo, si yo un día, por lo que fuere, no llego a una celebración y le pido a un ministro o a una ministra que haga la celebración, esa celebración es válida. Pero si la ministra o el ministro la hace en su casa, no es válida, porque no hay ninguna autoridad que lo diga. ¿Me explico? Entonces, ¿puede predicar sí, puede predicar un laico, lo dice el derecho canónico. Lo que no puede predicar un laico es la homilía cuando está el cura. Cuando está el cura, la enseñanza corresponde por parte del cura. ¿Qué cura? El que está autorizado por el obispo. Ninguno del laico puede desautorizar a ningún cura sin un debido procedimiento. Ni decirle al cura lo que tiene que enseñar o no enseñar. Salvo que diga manifiestamente algo que esté impropio. Pero para eso tenés que tener argumento. ¿Alguna otra duda? Entonces, el guión de la misa tiene que ser lo más pedagógico posible. Ustedes me dirán, vuelvo a decir lo mismo, se puede tolerar decir eso porque el lenguaje común se dice cura, y todos no son cura. Por ejemplo, ahora el padre Darío, que me da una mano en Santo Domingo, no es cura porque ya no es párroco, es sacerdote, es presbítero. Es capellán externo de la Capilla Espíritu, pero no es más cura, no es cura. Y uno le dice cura y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es el lenguaje vulgar. Porque la palabra cura quiere decir que tiene cuidado, cura de alma. Yo tengo responsabilidades con ustedes, que se me agotan cuando el padre Lucas tome posesión de la parroquia. Eso me desvincula de ustedes. Mientras tanto, yo tengo que velar porque se predique la doctrina católica y se celebre la liturgia católica. Más allá de las opiniones particulares de cada uno, de los gustos o sensibilidades de cada uno. De eso a lo cual no renuncio hasta el día que me voy. Y en ese sentido...
¿Qué cosa? Claro, dice que todavía el padre, el sacerdote que vive, no está a nivel No, alguna cosa confundo, no quiero confundirlo y no tengo más tiempo. A ver, aclaro esto y era una ventana, no me abra las ventanas y después no las puedo cerrar. El Vaticano no nos da ningún poder, el poder nos lo da la ordenación, que a los obispos y al Papa le da poder de jurisdicción, de legislación, de cambiar cosas que los curas no tenemos. Los párrocos somos pastores propios de la parroquia bajo la autoridad del obispo, incorporados por ellos en el colegio apostólico, y tenemos autoridad propia que nos viene de Cristo, no nos viene de un organismo, no nos viene de una estructura. El poder nos viene de Cristo. Y los sacerdotes tenemos básicamente poder para santificar, para regir, en el caso concreto de que uno tenga una responsabilidad sobre una determinada comunidad, y para santificar, que es el poder único del sacerdote, que no tiene otro personaje en la iglesia, de poder conferir los sacramentos y sobre todo confeccionar la Eucaristía, que es el sacramento de los sacramentos, como recuerda el Catecismo de la Iglesia que dice Santo Tomás de Aquino. En ese sentido, todos los sacerdotes, incluidos los obispos, somos iguales en cuanto al orden de la santificación. Los sacerdotes presbíteros no podemos conferir la ordenación, es el único sacramento que nos es vedado. Y el otro sacramento que lo damos, pero que no lo damos como ministros, es el del matrimonio, porque la Iglesia latina, no oriental, los ministros del matrimonio son los contrayentes. Después tenemos oficios deputados, como el párroco. El oficio de párroco conlleva el cuidado de ánimas, del alma, la cura animarum, la cura de las almas, y por eso se le llama cura al párroco. El oficio de párroco te lo confiere el obispo. El oficio, y después yo de los 26 años que tengo de cura, los últimos 14 años soy párroco. Los 3 años que estuve en la parroquia Santo Domingo y los 11 años que estoy acá soy párroco. Antes nunca fui párroco, no era cura, era sacerdote, presbítero, monseñor, pero no cura. ¿Me explico? Es un término de nomenclatura. Pero nadie, si me decía a mí antes de ser párroco, cura, le iba a decir, ay no, yo no soy presbítero. Sí, le podés decir, mirá, querés. O por ejemplo, monja. Vino la monjita, no son monjitas, son religiosas. Las monjitas están en un con claustro, en un convento de clausura. Monjas de clausura, religiosas de vida activa. Pero nadie, no, ¿me explico? No está, hasta el Papa dice, le dicen al curita, y por ahí el curita no es párroco. ¿Está mal dicho? No está mal dicho. El tema que sería bueno que todos tengamos claros los conceptos. Entonces, el guión de la misa, lo ideal sería que exprese lo mejor posible la realidad de las cosas. Que el que preside en persona Christi, y que toda la comunidad celebra, son todas cosas reales. ¿Qué pasó? Es un título. No soy más sacerdote por eso. Tengo una precedencia, por ejemplo, si voy en el Vaticano me siento un poquito más adelante, pero nada más. Es un título, un resabio de la antigüedad, pero que está todavía, ¿no? El Papa los redujo, pero no los suprimió. Pero vieron que a veces una aclaración lleva a otra cosa y se nos va Bueno, vamos a ver las posturas. ¿Quieren ver las posturas? ¿Les interesa o no les interesa? Por lo menos si lo hacemos mal a sabiendas. Yo hay cosas que hago mal, no a propósito, pero tengo otras motivaciones. Por ejemplo, les cuento así, todo eso está en el ordenamiento general del misal romano y en los documentos de Immense Caritatis, los documentos de Inestimabile Donum, todas las encíclicas de la Eucaristía que también después se fueron plasmando la legislación de los sacramentos. Por ejemplo, yo tengo que dar la comunión, si no tengo un impedimento, tengo que dar la comunión siempre como que presido la Eucaristía, cuando la presido, y si concelebro también. Pero a veces uno tiene otros motivos. Por ejemplo, vos tenés una persona que sabés que tiene algo con vos o que hace algo más. Pues yo no tengo, eso me habilita a mí para que yo no dé pero yo no se lo puedo comentar a todo el mundo. ¿Entendés? Una vez hubo en una misa una persona a la cual yo por X motivo no le quería dar la comunión, lo cual tengo el derecho, no de prohibirle la comunión, no tengo el derecho, salvo que sea un pecador público. Entonces mandé al ministro, y a veces uno manda al ministro más de una vez para que la gente no pueda suponer
¿Entendés? Pero yo no tengo derecho, porque vos en tu familia tomás una decisión y yo no te pregunto por qué pagaste este impuesto y este no. Entonces vos en el ámbito de mi gestión no tenés por qué preguntarme lo que no te compete saber, porque el que está encargado por el derecho divino y por el derecho canónico de la parroquia es el cura, no es el laico, la laica o la monjita de turno. ¿Me explico? Y así como yo no me meto en la casa a decirle por qué ustedes decidieron darle un hijo a algo y a otro, ustedes no se tienen que meter en mi casa a decirme cómo yo tengo que decir, salvo que yo les esté privando de algo o que esté haciendo algo deliberadamente mal. ¿Me explico? Entonces, una persona me gritó en la misa, por ahí alguno lo sabe, pero después nos reconciliamos, es una buena persona. Como que no podía... que yo no tenía derecho a no dar la comunión. Por supuesto que no le contesté nada en ese momento, porque me agarró bueno, porque ustedes saben que yo si tengo que contestar no me privo de nada, y después de la enfermedad me privo menos. Y no, bien, después lo entendió bien, se lo expliqué científicamente, pero es lo mismo que ustedes, si tienen una norma prudencial, ¿qué quiero decir con esto? Que aún sabiendo las normas, no siempre se puede respetar todo al pie de la letra. Y esa no es la función de la norma. La función de la norma, lo tienen en el papel, el número 43, es la uniformidad de la asamblea. Ese es el fin de la norma. Pero esa uniformidad de la asamblea tiene que ser lo más correctamente plausible con lo que la Iglesia pide acerca de los sacramentos, porque los sacramentos no son de los curas o de las comisiones de liturgia o de los laicos de la capilla o parroquia, sino que los sacramentos son de la Iglesia. Y entonces hay que ministrarlo conforme a la mente de la Iglesia. ¿Entienden? No, ¿entienden? Es una expresión correcta. ¿Me explico? Vale. Respecto a las posturas concretas durante la misa, siempre en el 43. En cuanto a la postura de pie, que es muy propia de la oración, sobre todo sacerdotal, hay una novedad clarificadora que no solo se escucha de pie la oración de las ofrendas, sino también desde el orar hermano. Así terminábamos la sección anterior. Sigamos adelante. En cuanto a la postura sentados, no hay novedad. Es la más adecuada para los momentos que se señalan, porque es la postura de los discípulos que escuchan al Maestro y también las que más favorece ese momento de recogimiento meditativo que sigue a la comunión. Posible, porque también después vamos a ver más adelante que después de la comunión es posible estar de rodillas. Se repite la norma de que durante la consagración la comunidad está en principio de rodillas. Es la postura que mejor expresa la adoración. Aquí se mantienen los motivos que ya antes se daban para quedarse de pie en este momento: la estrechez del lugar, el gran número de asistentes y otras causas razonables. Y se añade otro, la salud. Dice en latín, ratione salutis, en razón de la salud. Pero se manda, fíjense, se manda ahora que en el caso de que no se arrodillen, puede ser el caso de que no haya facilidad para arrodillarse, si se celebra al aire libre o donde no hay reclinatorios, o por motivos de ancianidad o poca salud, hagan todos una inclinación profunda. El que no puede arrodillarse, vuelvo a lo mismo, imposibilidad. Yo me acuerdo en Meyugori una vez, ahora está lindo, la parte de atrás de la parroquia está linda, tiene todo como un anfiteatro, todo de cemento, lindo, con baldosa. Pero yo cuando fui la primera vez, había unos cascotes grises de tipo volcánico así, y los jóvenes, porque fui para un encuentro de jóvenes, horas arrodillados sobre esos cascotes. Yo no sé cómo lo hacían, pero estaban arrodillados. Pero puede ser que el suelo, según cómo, yo ahora que estoy medio tiquismiqui en este aspecto, que quedé medio así flojito, tengo problemas. Me arrodillo igual porque lo tengo con voluntad propia, pero digo, no habría dificultad. Si hay dificultad realmente, no hay problema en que me arrodille. Pero me quedo de pie, y luego, si puedo, hago la inclinación profunda. ¿Estamos? Es clara la norma, ¿no? No hace falta más. Bien. Motivo de ancianidad. En cuanto a la competencia de las conferencias episcopales, en las ediciones anteriores se decía que podía adaptar estas posturas según la índole de su pueblo. Aquí se añade que tengan también en cuenta las tradiciones razonables,
Así en algunos países se ha decidido que se escuche el Evangelio sentado, como decíamos en Zaire, o que durante toda la plegaria eucarística esté de pie la comunidad, o que la comunión se puede recibir de rodillas. En la edición 2002 se añade que allí donde sea costumbre, los fieles estén de rodillas desde el santo hasta el final de la plegaria eucarística, es decir, hasta el Padre Nuestro. Antes no estaba, en la última edición se puede estar. Donde estaba esta costumbre, la pueden mantener. Dice, es loable que se mantenga. Laudabiliter retinetur. Es laudable que se retenga. Pero donde era costumbre, no donde no era. No es para introducirla, es para mantenerla donde era costumbre. Por ejemplo, en Estados Unidos. Pero en ambos casos, solo allí donde sea costumbre, ubi mos est, donde sea costumbre, si no hay una decisión así, se sigue la norma general establecida por el misal. También pueden decir estas conferencias episcopales si se comulga de rodillas o de pie, número 160, pero esto último hay que compaginarlo con lo que dice el número 286. El fiel comulga de pie si es que recibe el vino bebiendo del cáliz. Y después con una instrucción posterior que dice que el fiel, en última instancia, si quiere comulgar de rodillas, puede comulgar de rodillas. Porque el fiel decide cómo comulgar. El cura no le tiene que obligar a recibir la comunión, ni de rodilla ni de pie, ni en la mano ni en la boca. El fiel decide cómo comulgar. Padre, una pregunta. El tema de la pandemia, obviamente que en ese momento se recibía siempre en la mano. En realidad, la manera correcta, ¿en la mano o en la boca? La manera correcta es en las dos, como decide el fiel actualmente en la liturgia actual. Yo en la pandemia seguí dando en la boca, al que quería la boca, porque inclusive en Suiza, un médico de Suiza dijo que era más peligroso pasar de mano en mano que directamente de una mano a la boca. Pero bueno, eso depende, pero actualmente no hay ese problema, Yo, padre, el sacerdote sí en la boca, ahora los ministros en la mano. No sé si hago mal, pero... Y a ver, sí que hace mal porque usted está dándole primacía al... Es lo mismo que respete el plato y ignore la comida. ¿Qué es lo importante ahí? Estamos en un problema y que podría ser idolatría eso. Es decir, Santa Teresa dice, yo comulgo de cualquiera, porque lo importante es comulgar. Acuérdense que Santa Teresa se confesaba con un cura que estaba amancebado. La Santa Teresa de Jesús me refiero, Entonces, si yo me quiero confesar, yo quiero comulgar, a mí no me importa. Te puedes ir al infierno, dice Santa Teresa, pero el único que me puede dar la comunión es el sacerdote. Entonces, lo que a mí me importa es como... Por eso a veces cuando había ese grupo, no sé si ahora está acá, o si alguno lo conoció, había el grupo Brote Nuevo, que estaba mucho en Quilmes. Yo me acuerdo cuando era chico iban a Varela. El padre Santolín le daba la comunión y yo aprendí de él a ser muy generoso en ese sentido. Pero algunos curas no le daban, pero de hecho la conferencia episcopal en Argentina en un momento había prohibido por este grupo recibir la comunión de rodillas y estaba absolutamente justificado porque era un grupo sectario. ¿Qué hacían los tipos, las tipas? Se quedaban arrodillados adelante y no comulgaban, preferían hacer el espectáculo a comulgar. Ustedes que, si el cura, supónganle que tengan un cura tan tosudo que no les quiera dar la comunión como ustedes quieran, de rodilla o de pie. No piensen de un lado solo, piensen que hay locos de todos los lados, no hay un loco de un solo lado, hay locos de todos lados. Entonces, ¿qué es más importante, comulgar o mi capricho? Porque si estás haciendo tu capricho, estás comulgando. Con vos, no estás comulgando con Cristo. El problema es comulgar con Cristo. Entonces, comulgar con el ministro es nada. Yo soy indispensable para consagrar el pan y el vino, pero después no llego ni al polvo del piso. Es decir, que yo te dé la... Mirá, por ahí yo soy más pecador que alguno de los ministros, no lo sabemos personalmente. Lo importante es comulgar, el resto es mambo tuyo. Claro, pero es que no tiene nada que ver. El tema es que tampoco depende de la preparación, tampoco se le exige al ministro que esté confesado, no dice en ninguna rúbrica que el ministro esté confesado. El ministro es un laico que por necesidad, lo importante es que el cuerpo de Cristo llegue al enfermo o llegue al que está en la misa. Entonces, ¿quién te lo da? Te lo da el que la iglesia deputa para ese momento, pero es absolutamente secundario. Por eso tampoco es, algunos ministros por ahí si no le dejas dar la comunión se te enojan. Es un servicio, te lo pueden pedir o no te lo pueden pedir. Lo importante es la comunión, no sé si me explico.
Si no tenemos esto claro, me parece que la estamos pifiando grave. Y según cómo no lo tengamos claro, hasta puede ser un sacrilegio. Por ejemplo, eso que yo les digo, que algunos, y lo estoy diciendo ahora porque me estoy yendo, porque no quiero, lo pienso y me fastidio desde hace años, pero no quiero que lo piensen que lo digo para que se haga lo que yo quiero, sino porque es así. Es decir, yo no tengo que esperarlos a ustedes para que vengan a comulgar, porque ustedes no me vienen a comulgar a mí, vienen a comulgar a Cristo. No puede ser que yo esté yéndome y que caiga uno del fondo a recibir la comunión. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Vos tenés que estar, el cuerpo de Cristo vos tenés que comulgar ahí. Claro, pero no por el cura, por respeto a Cristo. A Cristo. Está Cristo en la Eucaristía. Este es el tema real. Bien. Se incluye aquí en el número 44 también los movimientos o procesiones que se dan en la celebración de la Eucaristía. La de entrada, la del Evangelio, la del ofertorio, la de la comunión. Se pide que estas procesiones, que la presente edición parece valorar más que la anterior, se realicen en forma decorosa. No tenemos tiempo de ver en detalle, pero también se pide que se realice en forma decorosa todos los otros gestos. Por lo tanto, si uno no puede hacer bien la genuflexión, es mejor que haga una inclinación, como dice explícitamente para el tema, porque a veces hace una payasada. Yo me acuerdo en Barcelona, venía la gente, entraba a la iglesia y hacía así, como los caballos. ¿Qué es mejor, hacer esto o hacer esto? Eso significa que, o por lo que fuera, o por edad, o por problema físico, le duele la rodilla. Entonces, no podés, la genuflexión es esto. Esto es la genuflexión. O alguno que no se puede arrodillar y hace esto. No se queda sentado acá y hace... Quédate acá. Por Dios, no hagas papelones, decoroso. Yo los veo a veces en San Expedito, que son las sillas chicas y está uno medio con la cola apoyada en el asiento y medio... Por favor, gente, aparte queda antiestético, queda feo. No en vano dice decoroso, en varios lados. Y la procesión también tiene que ser decorosa, ni muy lenta ni muy rápida. A veces vos tenés los que vienen con el ofertorio que parecen novios, o a veces parece que no sé, que están corriendo una carrera a ver quién llega antes, si el pan o el vino. Digo, yo lo digo así un poco, pero ¿no es así? Decime, María. Tengo una duda hace mucho tiempo. ¿Es un gesto o la forma? Conocer el momento de la consagración. ¿La copa debe ir del lado derecho o del lado izquierdo? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. En realidad, el cáliz se pone atrás y la patena delante. Ahora, porque antes no se usaba la patena se ponía abajo. En la procesión, cuando va a llevar las ofrendas. Ah, no, para las ofrendas no dice estrictamente, pero en realidad por cómo tiene que volver, no lo dice estrictamente, pero acá se puede deducir fácilmente. Vos le tenés que dar el pan al de la izquierda y le tenés que dar el vino a la derecha. Yo que estoy dado vuelta de ustedes, entonces el vino tiene que venir de este lado y el pan tiene que venir de este lado. Porque yo los recibo de frente y le doy la vinajera al que está a la derecha del lado de la credencia y le doy el pan al que está a la izquierda. ¿Explico? Bueno, eso es. Pero no dice nada. Acordate que en la instrucción del 73 dice que donde no dice nada no hay que suponer nada. Pero en una cuestión práctica, acá me lo mandan unas veces bien, algunas veces mal, no pasa nada. Si no me lo mandan de ese lado, yo agarro primero la vinajera y se la doy al de la derecha, y después agarro el pan y se lo doy al de la izquierda, no pasa nada. No, pero no está mandado. Pero si lo quieren hacer mejor, se puede hacer mejor de esa manera. Sí. Como la Virgen tiene que ir en el pesebre a la derecha. Cuando está el niñito Jesús acá acostado mirándolo a ustedes, la Virgen tiene que estar acá, a la derecha, y San José a la izquierda. Por eso muchas imágenes que ya estaban hechas así, tienen una cierta inclinación, y ahora como las meten de cualquier lado, como son todos iguales, queda la Virgen como mirando para el otro lado. No, pues tiene que estar de acá, no tiene que estar de acá. Claro, pero tradicionalmente era así. Pero esto antes se sabía, ahora no. Pero digo, no es indispensable porque no está aclarado en las rúbricas. En los números 200, bueno, entonces ya saben, el tema de las procesiones también que sean decorosas. Se pide que estas procesiones, que la presente edición parece valorar más,
se podría haber motivado más la finalidad y el sentido simbólico de estas procesiones interiores a la Eucaristía como propias de una comunidad itinerante y en marcha, y también con el sentido escatológico. Por eso la comunión hay que ir en procesión en principio, porque es un sentido escatológico. Dice Pignus Future Gloriae, anticipo de la gloria futura es la Eucaristía. Por eso, como realidad escatológica, como vamos al encuentro del Padre, de la comunión definitiva, también se lo hace procesionalmente. En los números 273 al 275 se habla de otros gestos y posturas dentro de la celebración: el beso o darse la mano en la paz, la genuflexión y las varias clases de inclinación de cabeza o de cuerpo. Después, el número 45 habla de la importancia del silencio. Se puede decir que ha quedado más subrayada en la nueva edición del Misal Romano. Bueno, como estamos un poco excedido de tiempo, vamos a leer el número 43 tal cual aparece, porque yo lo que hice ahora fue un comentario de ese número. Los fieles, me voy a poner los lentes porque realmente la letra es chica. Discúlpenme si no usan la lupa en casa. Ahora sí, con esto veo bien. Los fieles están de pie, desde el principio del canto de entrada o bien desde cuando el sacerdote se dirige al altar hasta la colecta inclusive, el canto del aleluya antes del Evangelio, durante la proclamación del Evangelio, mientras se hacen la profesión de fe y la oración universal. Además, desde la invitación oren hermanos, antes de la oración sobre las ofrendas, hasta el final de la misa, excepto lo que se dice más abajo. ¿Qué se dice más abajo? Que después de la comunión pueden estar sentados o arrodillados. Ahí está la respuesta que me preguntaron algunos. Después de la comunión, no antes. Después de la comunión. Sentados o arrodillados. Con canto o en silencio meditativo. En cambio, estarán sentados mientras se proclaman las lecturas antes del Evangelio y el Salmo responsorial, durante la homilía y mientras se hace la preparación de los dones para el ofertorio. Ven que no hay que esperar las ofrendas de pie, porque algunos hacen poner de pie. Cuando vienen las ofrendas, no, ahí hay que estar sentados. Y mientras se hace la preparación de los dones para el ofertorio. También según las circunstancias, mientras se guarda el sagrado silencio después de la comunión. Según las circunstancias, estarán sentados mientras se guarda el silencio después de la Sagrada Comunión. ¿Por qué? Porque la otra opción es poder estar de rodillas si uno quiere. Que eso está también contestado en la revista Noticie, porque se ve que a algunos le quedó duda y lo contestaron en la revista Noticie. Por otra parte, estarán de rodillas, a no ser por causa de salud, por la estrechez del lugar o por el gran número de asistentes, o que otras causas razonables lo impidan, durante la consagración. Pero los que no se arrodillen para la consagración, que hagan inclinación profunda, mientras el sacerdote hace la genuflexión después de la consagración. ¿Cuándo hay que hacer la reinclinación? Cuando el sacerdote hace la genuflexión después de consagrar el pan y otra vez después de consagrar el vino. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no me puedo arrodillar con las dos rodillas en el reclinatorio o en el piso, según la habilidad física que tengamos, me quedo de pie y hago la reverencia. ¿Se entiende? Entonces, ninguno de los que hizo el curso lo quiero ver hacer ninguna morisqueta si no puede arrodillarse como Dios manda, ¿vale? Bueno, y tienen el número, que lo pueden confrontar en el misal también. Por otra parte, esto ya está de rodillas. Sin embargo, pertenece a la conferencia episcopal adaptar los gestos y las posturas descritos en el ordinario de la misa a la índole y a las tradiciones razonables de los pueblos según las normas del derecho. Pero préstese atención a que respondan al sentido y la índole de cada una de las partes de la celebración, donde existe la costumbre de que el pueblo permanezca de rodillas desde cuando termina la aclamación del santo hasta el final de la plegaria eucarística y antes de la comunión, cuando el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios, es laudable que se conserve. Ambas dos cosas se hacen en la diócesis que voy yo de Estados Unidos. La gente está de rodillas durante toda la plegaria eucarística hasta el Padre Nuestro, se pone de pie, reza el Padre Nuestro, y cuando se empieza el Cordero se vuelven a poner de rodillas. Entonces, donde había esa costumbre, dice
la versión del 2002 que se puede continuar laudablemente, o sea que le gusta que se continúe. Sí. Tenía entendido que una persona que no se pueda realizar no debería quedar parada para no obstaculizar la visión del que está atrás cuando se está consagrando. No, pero eso no. Es correcto que el que está atrás tiene que ver, porque el misal no lo dice esto en la rúbrica, no lo explica esto. Pero es más importante la dignidad del cuerpo de Cristo que el hermano que haga así o que se corra. Porque es más importante la dignidad del cuerpo de Cristo que sentado de ninguna manera tiene que estar. ¿Esto era antes o nunca fue así? ¿Qué cosa? De tener que sentarse para no obstaculizar. Nunca fue así. No lo va a haber escrito en ningún lado eso. Lo que sí hay que ver, sí, ahora te atiendo. Lo que sí hay que ver es que hay que ver porque dice el misal que el sacerdote antes elevaba, decía que elevaba, ahora dice, la nueva versión dice ostendit, que quiere decir muestra. El sacerdote muestra la hostia para que algo se muestre, que tiene que haber la contraparte de que el otro mira. Si vos estás así, vieron que algunos son muy piadosos, están así. No, vos podés estar, mientras el cura hace la institución, podés estar como quiera. Pero cuando el sacerdote ostendit, cuando muestra el corpus, ahí vos tenés que mirar. En ese sentido es cierto el razonamiento. Si hay alguno parado, entonces, bueno, las personas que habitualmente están, o que se pongan de un costado donde no alteren la visión del otro, o que el otro tenga paciencia y mire de costado, mire para otro lado. Pero estaría mal sentarse en la comunión, está mal. Te podés sentar en toda la misa, pero en la comunión, si te es posible. Ahora, si no te es posible tampoco estar de pie, perfectamente te quedás sentado toda la misa, porque a lo imposible nadie está obligado. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Vos querías hacer una pregunta. Después de que se comulga, uno puede estar bueno de rodillas o parado, Sí. necesariamente para sentarse hay que esperar que se guarde. Hay que esperar que se termine la comunión. En ese trayecto, sí, claro, hay que esperar a que se cierre el sagrario, sí. Sí. Porque el acto de comunión es, otra vez, como el Gloria, atiende nuestra súplica. El que comulga y el que no comulga solo, es la asamblea que participa. Entonces hay que esperar a que termine. ¿Por qué usted se cree que a mí me gusta cantar? No canto tan mal, porque yo estuve en el coro y me ponían. Lo que pasa que luego era maestro de ceremonia y no podía, pero me ponían, y una vez me ofrecieron hacer una voz cuando hicimos el Gloria de Vivaldi. Gloria, 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 in excelsis Deo. Bueno, ese me ofrecieron hacer una voz, pero yo siempre era maestro de ceremonia y no pude. Y aparte no me gusta cantar y me siento antes más vergonzoso. Ahora, gracias a Dios, ya superé el temor escénico y no me da vergüenza. Pero no me gusta. Cuando yo canto en los días de semana, a veces me dejan cantando solo a mí, porque pero no son malos, no saben. La gente es ignorante, ¿qué va a hacer? No saben. Es decir, el canto por eso tiene que haber procesión, tiene que haber canto, como decía, decoroso, y es la asamblea comulga, no comulga Jorgito, Periquita y Juancito, comulga la asamblea. Entonces, mientras se comulga, están todos de pie. Una vez que termina que termina la comunión y se guarda Jesús en la reserva, en el sagrario, el que quiera se sienta, el que quiera se podría quedar de pie, pero ahí ya no habría, ahí sí estaría mal que moleste al otro, porque no hay ninguna norma que te indique que te quedes de pie ahí. Pero sí, bueno, acá tenemos Omar, pobre, que le duele un poco la espalda, que se queda de pie a veces. Bueno, eso es perfectamente comprensible y está totalmente justificado que se quede de pie, no hay problema. Pero bueno, una vez que se guardó el sagrario, yo cuando participo de la misa, porque habitualmente celebro siempre, pero cuando tengo que volver a participar de una misa y no participo concelebrando, me quedo arrodillado. Cuando termina la comunión y se guarda el sagrario, me quedo arrodillado hasta que el cura dice oremos. Pero bueno, eso es una opción mía. Hasta que el cura dice oremos. O te sentás o te arrodillás, o eventualmente te podrías quedar parada. Yo canto hasta que llego a comulgar. Después sigo cantando. No, tragá bien la hostia y después continúas cantando. Pero te quedás de pie, Cantando. claro, A veces me arrodillo y canto. no,
No te tenés que arrodillar, porque dice que no, hay que esperar a terminar la comunión. Claro. Pero canto, puedo cantar. Sí, si cantás mal, no cantes muy fuerte. Pero cantá como puedas, pero no muy fuerte. Porque a veces uno canta mal y canta muy fuerte y despista todo el resto. Claro. No te lo estoy diciendo a vos porque realmente no me acuerdo cómo cantás, ¿eh? Pero en general participan bien de la comunión acá. No me la quiero dar de que todo es bárbaro acá, pero en general participan bastante bien. A veces hay algún detallito que se ponen de pie antes del hora de hermanos. Hay que ponerse de pie en el hora de hermanos, no antes del hora de hermanos, en el hora de hermanos, ¿eh? Y después no hay que repetir los textos que se dicen. Por ejemplo, las oraciones que se dicen, existe en la liturgia de las horas, se llama picar el salmo. Las 2 o 3 primeras palabras o hasta la coma, en algunos conventos hasta la primera renglón, lo dice el que dirige la oración. Por ejemplo, yo si rezara más yo confieso, digo yo confieso y continuamos todo ante Dios Todopoderoso. No dicen yo confieso de nuevo, porque si no se produce una cacofonía. Entonces dice yo confieso y continúan todo. El Padre Nuestro sí habría que tratar, porque vieron que en el Padre Nuestro no se dice amén porque es como una oración, eso se llama embolismo. Embolismo quiere decir que toma la última palabra de la oración precedente y comienza la oración con la última palabra de la anterior. Líbranos del mal. Y dice, el sacerdote prosigue, liberanos Domini a omnibus malis, da propitius in diebus nostri, da propitius pacem in diebus nostri. Entonces, sed líbranos a malo, líbranos del mal. Y el sacerdote continúa, líbranos, Señor, del embolismo, y danos la paz, ¿entienden? Y después, recién, del dar la paz, ahí va el amén, no en el medio. Sí. La postura de las manos. No dice nada. Tampoco del sacerdote. ¿Vieron que los sacerdotes, los diáconos, dice, el Señor esté con ustedes, dicen. Señor esté con ustedes. No, dice la rúbrica, el ceremonial episcoporum dice, el que lee el Evangelio, que puede ser el diácono, puede ser el presbítero, puede ser el obispo. Si es diácono, tiene que pedir la bendición al sacerdote en la misa. Si es diácono y presbítero y preside un obispo, tiene que pedir el diácono y el presbítero pedir la bendición para leer el Evangelio al obispo. Y dice, con las manos juntas, dice, el Señor esté con ustedes. Luego, con el dedo gordo derecho, signa el libro, se signa la frente, la boca y el pecho, y hacen todos lo mismo. Las manos juntas. Y de los laicos en ningún momento dicen las manos extendidas. En ningún momento. Yo no iría contra eso, ¿eh? No me molesta. Lo de la mano ya un poco quedó cesante con el tema de la pandemia. No veo problema en eso. Pero de ninguna manera es litúrgico hacerlo. No me meto con eso, no me parece mal. No es lo que pide la liturgia, pero no lo veo mal. Porque yo siempre, en realidad, tuve la indicación de abrir las manos o tomarse. No, pero no dice eso, no está de eso, no. Y lo de la tomarse la mano con la pandemia ya cesó, creo. Sí. Yo cuando era chico también, cuando era chico te agarraban de la mano. Que yo siempre transpiro un poco la mano y me daba un poco de apuro darle la mano a alguien que no conocía. No, al contrario, pobre Carlos, que tan bueno. Al contrario. Uy. Bueno. Viene a coso. ¿Qué pasa? Esto lo malcrió mi mamá, este gato. Bueno, continuamos. Si me deja el gato, continuamos. Esperá, déjame que acá. Ahí. Bueno. Ahora tengo miedo que vea el chocolate y se pudre todo acá. Bueno, ¿por dónde vamos? Sí, mejor no. Esto está, los que vean la grabación van a ver. Chao. Chao. A ver, no estoy tan encariñado con Bartolo, pero no soy indiferente a ningún animal. Porque los animales, para mal o para bien, dependen de las personas. Entonces algún amigo que es un poco malo me dice, vos querés más los animales que a la gente. No, digo, la gente tenemos otro recurso que los animales. Y Dios nos encomendó la creación, no para malversarla, sino para continuarla. Entonces, y aparte el gato tendrá algunas molestias, pero de verdad que yo hace como 2 años que no tengo problema con el tema de las ratas, que me volvía loco. La catequesis cuando encontré, ¿te acordás cuando encontraba la rata ahí? Desde que está el bichito este no hay rata. Así que digamos
Claro, su trabajo, mal que mal, lo cumple. Pero bueno. Por otra parte, estarán de rodillas, a no ser... Bueno, eso ya lo dijimos, ¿no? Sí, eso ya lo dijimos. Ahora acá, el 44. El 44. Entre los gestos se cuentan también las acciones y las procesiones con las que el sacerdote, con el diácono y los ministros se acercan al altar. Cuando el diácono, antes de la proclamación del Evangelio, lleva al ambón el evangeliario o libro de los evangelios, cuando los fieles llevan los dones y cuando se acercan a la comunión. Estas son las procesiones. ¿Ven que no hay procesión de salida? Pues no es teológica la procesión de salida. ¿Eso quiere decir que el cura no tiene que salir a saludar? No, no quiere decir eso. Quiere decir que la salida no es un movimiento litúrgico. Porque cuando la misa termina, ite misa es, quiere decir que nos vamos con la misa. Digamos que la misa no termina, la tengo que prolongar con la vida. Por eso no hay una procesión de salida. ¿Se entiende el concepto teológico? No, no está mal. Yo cuando puedo lo hago. Últimamente estoy un poquito cansadito y después me quedó un poquito de fobia con el tema de las bacterias, que el médico me dice que me cuide de no engriparme, toda esa historia, y me quedó un poquitito la fobia. Pero eso es un tema del marote, no es un tema real. Pero, digamos, conceptualmente me parece positivo que se salude. Y ustedes vieron que la mayor parte del tiempo que estuve aquí lo hice, ¿no? Me parece positivo. Ahora me encuentro un poco más limitado en varios sentidos. Bueno, entonces, la procesión de la comunión. Conviene que tales acciones y procesiones se cumplan decorosamente. Vieron que el sacerdote no camine así como que va decorosamente, tampoco como el muñeco de torta, pero con decoro, mientras se cantan los correspondientes cantos según las normas establecidas para cada caso. Si seguimos profundizando, hay un número que dice que hay cantos que acompañan a la celebración y hay otros cantos que tienen su lugar propio, como es el caso del aleluya. El aleluya es su lugar propio, por eso cuando se canta el aleluya, salvo en Cuaresma, en Adviento, tiempo durante el año, por supuesto Pascua, cuando se canta el aleluya, todos se ponen de pie para el aleluya, porque es propio, es un momento propio, no estoy acompañando nada, es una institución de la misa, el aleluya, por eso se mantiene en la lengua original y no se tradujo al griego, no se tradujo al latín, por eso quedó en la lengua, como el Kyrie, que es la parte, porque hasta el siglo V la misa se hacía en griego, no en latín, por eso las antiguas misas, la mayoría de las iglesias ortodoxas celebran en griego o en dialectos del griego. Bueno, entonces, todos se paran. A veces los curas hacen mal en esto, porque esperan a que el obispo bendiga al diácono, o si concelebramos, esperan que el que preside bendiga al que lee el evangelio. Y eso no está bien, solamente se queda sentado el obispo que tiene que bendecir al que lee el evangelio. El resto tiene que pararse, porque el aleluya es una institución propia de la misa. No es un canto que se hace para acompañar a algo, como el canto de entrada. ¿El canto de entrada para qué es? Para acompañar la entrada. Entonces, cuando el cura llegó al altar, ¿puedo cantar 3 estrofas más? No, porque ya llegó al altar, es el canto de entrada. El canto de comunión es el canto de comunión. ¿Puedo seguir cantando 8 estrofas después que la gente terminó de comulgar? No, porque es el canto que acompaña la comunión. El canto de salida. Yo a veces me cambio, apago las luces, me saco la sotana, me pongo la sotana, salgo y sigue cantando. ¿Es el canto de salida o no? Claro. Esto es de sentido común o no. ¿Qué? No, bueno, eso dice San Agustín. Qui bene cantan bis ora. Pero bueno, estamos estudiando la liturgia, lo que dicen los libros. Yo alguna vez les dije que no lo hagan, pero bueno, alguna vez tienen que saber cómo es. A ver, a veces vuelvo a lo mismo, acá el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Vieron que a veces lo que pasa en todas las comunidades, que no hay complexión al silencio, hay complexión a hablar, algo tengo que hablar, o pelearme, o corregir, o chusmear, o que hizo el otro, que no hizo, hablar. Entonces, en la misa hay que tratar de no hablar, pero antes tampoco.
Y después tampoco, hay que tratar de salir. Pero yo no me meto con eso porque a veces uno se hace odioso y pedagógicamente hay gente que, por ejemplo, bueno, los que van todos los días se la aguanta porque se pelean entre ellos, están acostumbrados a la pelea y no les sirve, no les significa nada, no les hacen mella, por decirlo de alguna manera. En cambio, la gente que viene o episódicamente o que viene puntualmente para una misa, si te ve a ver echando la bronca por cualquier cosa, le queda un gusto feo al tema de la Eucaristía, diré, no voy a ir porque el cura te echa la bronca, ¿entienden? Entonces, por eso dice San Pablo, tratamos de acreditarnos en todo delante de ustedes a fin de que no caiga el mensaje que proclamamos. Lo importante es que no caiga, dejar un sabor malo adherido. ¿Por qué? Esto lo sabemos por la neurociencia, porque los recuerdos están vueltos en emociones. Si a mí no me interesa algo, como a mí me pasa muy frecuentemente, sobre todo después de la enfermedad, que cada vez me interesa todo menos, me interesa cada vez más lo de Dios, pero todo el resto menos, hay cosas que no me doy cuenta o que me olvido absolutamente. ¿Por qué? Porque no les revisto ninguna emotividad. Si yo revisto la emotividad,